Chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera semana de trabajo del proyecto número 5, ¿no? Les traigo esta ficha que es correspondiente al día de hoy, el día miércoles, pero por error le puse día lunes, disculpen. Bien, es la primera ficha de esta semana, la construí el día lunes, por eso me he equivocado, ¿no? Bien, chicos, el tema de esta semana son los triángulos y su construcción. Y para ello, nosotros vamos a iniciar esta clase observando el siguiente video, ¿no? Con mucha atención. Para poder construir un triángulo tienes que tener en cuenta que la suma de los dos lados más pequeños debe ser mayor a la del lado más grande. Si no se cumple esta condición, el triángulo no se puede construir. Para que esto nos quede más claro, vamos a hacer un ejercicio. Aquí tengo esta recta que mide 3 centímetros, esta recta que mide 4 centímetros y esta recta que mide 10 centímetros. ¿Crees tú que con estos segmentos de recta se pueda formar un triángulo? Vamos a revisar qué dice nuestro enunciado. La suma de los dos lados más pequeños debe ser mayor a la del lado más grande. Voy a sumar los lados más pequeños, que son 3 y 4. 3 centímetros más 4 centímetros me da 7 centímetros. Dice que esta suma tiene que ser mayor que el lado más grande, y no lo es. Por lo tanto, no se cumple la condición y el triángulo no se puede formar. Vamos a comprobarlo. Voy a tomar este segmento de recta que es de color rojo y lo voy a poner en la base, y este de 3 centímetros y de 4 centímetros los voy a poner a los extremos. Y como te puedes dar cuenta, no se puede formar ningún triángulo, ya que los extremos no se llegan a juntar. Es por eso que es importante revisar, antes de trazar cualquier triángulo, esta condición. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo tres segmentos de recta, uno mide 7 centímetros, otro mide 11 centímetros y el último mide 6 centímetros. Vamos a revisar nuestra condición. La suma de los dos lados más pequeños debe ser mayor a la del lado más grande. Tomo mis dos lados más pequeños, que son 7 centímetros y 6 centímetros, y los voy a sumar. 7 centímetros más 6 centímetros me da como resultado 13 centímetros. Como esta cantidad sí es mayor a la del lado más grande, que es de 11 centímetros, sí se puede construir un triángulo. Miren, voy a tomar este segmento de recta que mide 11 centímetros y lo voy a poner aquí, y a sus extremos el de 7 y el de 6 centímetros. Como te puedes dar cuenta, sí se juntan ambos extremos de los lados más pequeños, por lo tanto sí se puede formar un triángulo. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver unos ejercicios. A continuación vamos a ver en qué casos sí se puede formar un triángulo y en qué casos no se puede formar. En el inciso A tenemos 7 centímetros, 4 centímetros y 6 centímetros. Sumo los lados más pequeños, que son 4 centímetros más 6 centímetros, y me da como resultado 10. Como el resultado es mayor que el lado más largo, sí se puede formar un triángulo. Ahora vamos con el inciso B y sumo los lados más pequeños, que son 6 centímetros más 6 centímetros, y me da como resultado 12. Como es igual al lado más largo, no se puede formar un triángulo. El inciso C, tengo 4 centímetros, 3 centímetros y 6 centímetros. Sumo los lados más pequeños, que son 4 centímetros y 3 centímetros, y me da como resultado 7 centímetros. Como el resultado es mayor al lado más largo, sí se puede formar un triángulo. Ahora vamos con el inciso D. Tengo 9 centímetros, 10 centímetros y 5 centímetros. Sumo los lados más pequeños, que son 9 centímetros y 5 centímetros, y me da como resultado 14 centímetros. Como el resultado es mayor al lado más largo, sí se puede formar un triángulo. Ahora el inciso E, tengo 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Cuando las tres cantidades son iguales, sí se puede formar un triángulo y se llama triángulo equilátero. Ahora vamos con el inciso F. Tengo medidas de 11 centímetros, 5 centímetros y 3 centímetros. Sumo los lados más pequeños, que son 5 centímetros más 3 centímetros, y me da como resultado 8 centímetros. Como es menor al lado más largo, no se puede formar un triángulo. Ahora vamos con el inciso G, que son 8 centímetros, 1 centímetro y 10 centímetros. Sumo los lados más pequeños, que son 8 centímetros más 1 centímetro, y me da 9 centímetros. Como es menor al lado más largo, no se puede formar un triángulo. Ahora vamos con el inciso H. Tengo medidas de 6 centímetros, 15 centímetros y 12 centímetros. Sumo los lados más pequeños, que son 6 centímetros y 12 centímetros, y me da como resultado 18 centímetros. Como el resultado es mayor al lado más largo, que es de 15 centímetros, sí se puede formar un triángulo. Ahora vamos con el inciso I. Tengo 5 centímetros, 3 centímetros y 4 centímetros. Al sumar los lados más pequeños, que son 3 y 4 centímetros, me da como resultado 7 centímetros. Como el resultado es mayor al lado más largo, sí se puede formar un triángulo.
Y por último el inciso J, sumo los lados más pequeños que son 3 centímetros y 2 centímetros y me da como resultado 5 centímetros. Como el resultado es menor al lado más largo que es de 9 centímetros, no se puede formar un triángulo. Bien, y luego de haber analizado pues la construcción de los triángulos, pues cómo podemos construir triángulos, hemos visto también algunas reglas con qué medidas podemos construir triángulos y con qué medidas no se puede. Entonces ustedes van a graficar triángulos que se pueden formar con las siguientes medidas, ¿no? Entonces ustedes lo que van a hacer es, como ya se explicó en el video, pues van a sumar las dos secciones o las dos medidas más cortas o medidas menores y van a comprobar si es que se puede realizar un triángulo en este caso, ¿no? Y los que no se pueda, pues simplemente no los van a hacer porque no se puede graficar un triángulo si las medidas pues no alcanzan, no son correctas o no tienen la longitud que se necesita, ¿sí? Siguiendo con la clase del día de hoy, vamos a analizar lo que es la clasificación de los triángulos y de los polígonos, ¿no? Nos dice que para esto tenemos que analizar la siguiente página del libro, ¿no? Tenemos aquí que es el tema número 4 de bloque número 4 del libro. Bien, tenemos aquí la clasificación de triángulos y polígonos. Nos dice aquí una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el tema, ¿no? ¿Se pueden trazar diagonales en un triángulo? La respuesta es no. El triángulo es la única figura geométrica en la cual no se pueden realizar el trazado de diagonales, pues no tienen la cantidad de ángulos convergentes necesarios como para realizar esta acción, ¿no? No se puede trazar una diagonal dentro de un triángulo. Recuérdenlo muy bien. Y otro caso que no deben de olvidar y que tienen que recordar es que existen varios tipos de triángulos, ¿no? Los triángulos se clasifican según su amplitud y también según la longitud de sus lados, ¿no? Por amplitud tenemos el triángulo obtusángulo, el rectángulo y el acutángulo, ¿no? Son diferentes tipos de triángulos, ¿no? Y esto por su amplitud, no por su forma, ¿no? Tenemos acá según la longitud de sus lados. Tenemos el triángulo equilátero, tenemos el triángulo isósceles y tenemos el triángulo escaleno, ¿no? Pero ¿cuáles son sus características? No podemos ver que hay cierta diversidad en sus formas, no podemos verlo a simple vista, pero ¿por qué cada uno se define como tal? Tenemos aquí el triángulo equilátero, ¿no? El triángulo equilátero nos dice aquí que sus tres lados son iguales y sus ángulos internos son iguales a 60 grados. Como podemos ver aquí en este cuadrito, ¿no? Todos los ángulos tienen 60 grados, todos los ángulos son iguales, ¿no? Tenemos ahora el triángulo isósceles, nos dice que dos de sus lados tienen la misma longitud y los ángulos opuestos a estos son de la misma medida, ¿no? Este es el triángulo isósceles, ¿no? Dos de sus ángulos tienen la misma longitud, mientras que uno pues tiene una longitud menor o mayor. Bien, ahora vamos con el siguiente tipo de triángulo, el triángulo escaleno. Nos dice que todos sus lados tienen longitudes diferentes y los ángulos que hay en el mismo, ninguno de ellos tienen la misma medida. Este es en cuanto al triángulo escaleno, que lo tenemos aquí en la parte, en la sección derecha de la pantalla, ¿no? Ahí tenemos el triángulo escaleno que ninguna de sus medidas es iguales y por ende tampoco ninguno de sus ángulos es igual, ¿no? Tenemos aquí como ejemplo, tenemos un que tiene una medida de 2,5 de base y tiene pues dos líneas, de una de 5 y una de 4, mientras que tiene ángulos internos de 15, de 135 y de 30 grados, ¿no? Ninguno es igual al otro.
Ahora vamos con los otros triángulos. Tenemos el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se define como así, porque tiene un ángulo interior recto cuyo valor es de 90 grados, ¿no? Este es el ángulo rectángulo, el ángulo que en este momento está en el centro de la pantalla, ¿no? Tiene un ángulo de 90 grados, o sea que es un ángulo recto, y de esa forma pues podemos reconocer un triángulo rectángulo, ¿no? Porque tiene un ángulo recto. Tenemos ahora el triángulo obtusángulo. Nos dice aquí que tiene un ángulo mayor a 90, denominado obtuso, y dos triángulos agudos que miden menos de 90. Entonces tiene un ángulo abierto y dos ángulos muy cerrados, ¿no? Podemos verlo en este momento, que tiene un ángulo de 100 mayor a 90 y tiene un ángulo de 30 y un ángulo de 50. Así también se puede definir al ángulo obtusángulo. Y tenemos el último tipo de triángulo, tenemos el triángulo acutángulo, que tiene tres ángulos, los cuales son menores a 90 grados, ¿no? Ninguno es mayor de 90 grados. Podemos reconocer de esta manera al acutángulo, ¿no? Son ángulos pequeños, cerrados, ángulos agudos que no superan ni uno llega siquiera a los 90 grados. Entonces, de esta forma podemos definir los ángulos, los tipos de triángulos que podemos observar, ¿no? Y sobre los cuales nosotros podemos trabajar. Tenemos el siguiente problema, y esto solamente es para analizarlo el día de hoy, ¿no? Un grupo de estudiantes quiere hacer 14 carteles de forma triangular, tal como se muestra en la figura. Para colocar, estos triángulos estos carteles van a ser colocados en diferentes partes de la escuela. Si se los refuerza con palitos de madera, ¿cuántos metros de madera y cuántos metros de cartulina son necesarios para realizar esta labor, ¿no? Tenemos aquí, estas son las medidas establecidas para los carteles, ¿no? Una base de 50 y dos líneas de 50 hacia la cúspide, ¿no? Es un triángulo equilátero, ¿no? Cuyas medidas son iguales en todas partes, ¿no? 50 centímetros por 50 centímetros por 50 centímetros, ¿no? Bien, y vamos a construir primero los triángulos en cartulina y también vamos a reforzarlos con palillos, entonces deberíamos de saber que vamos a buscar tanto perímetro como área. El perímetro es la suma de todos los lados, con eso se va a construir la estructura con la que se va a realizar el refuerzo de los triángulos, ¿no? Y el área pues es la multiplicación de la base por la altura dividido para 2. Entonces se realizan, como pueden ver ustedes, las siguientes operaciones. Bien, esto podemos dejarlo solamente en análisis. Ustedes ya han hecho lo que es ejercicios sobre perímetro y sobre área, ¿no? Bien, el día de hoy el único trabajo que ustedes tienen que realizar es verificar si pueden realizar triángulos con las siguientes medidas, ¿no? Y el resto queda para la siguiente clase. Chicos, nos vemos el día de mañana. Ya saben que para que esta clase sea válida y que ustedes tengan asistencia y participación, deben de darle like al video. También deben de realizar un comentario con sus nombres y apellidos completos. Y por último, tomar una captura a ese comentario y enviarla al grupo alterno de matemáticas, ¿no? Con esto pues nos vemos el día de mañana para seguir ampliando el tema.